Y hoy queremos compartir la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 1. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 21. Dice la palabra de Dios: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció mediante la sabiduría. Dice la palabra que ya que en la sabiduría de Dios agradó a Dios salvar ¿a quiénes? A los creyentes. ¿Por medio de qué? La locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice que el Señor se le agradó, amén, a nuestro Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos hoy son creyentes? ¿Cuántos han creído en la predicación de la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Quiero traer un pensamiento de la palabra. El apóstol Pablo habla acerca de la sabiduría, tanto del mundo, pero la sabiduría que proviene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que a nosotros nos tiene que importar en este tiempo, la sabiduría de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Es tan importante entender la sabiduría de Dios, conocer la sabiduría de Dios, recibir la sabiduría de Dios. El miércoles hablamos que esa sabiduría viene por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que escudriña, amén, aún lo profundo de Dios, y lo muestra y lo da a conocer, lo revela a los que creen. Dios comienza a revelarnos, amén, gloria al nombre de Jesús, mostrarnos y nos ayuda a entender lo que Dios nos ha concedido. Así que por medio del Espíritu de Dios es que nosotros, amén, comprendemos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Como decía el profeta, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esos son los creyentes. Los creyentes son los que no solamente creen en el Señor, sino los que aman al Señor. Si usted está en este lugar es porque ama a Dios. Aleluya. No vino a la fuerza, siente un amor, una atracción por Dios. Si usted está convencido de que Dios algo puede hacer en su vida hoy, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero para que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas, es importante que haya una predicación de la palabra. Diga, predicar la palabra. Así como clamamos por nuestras peticiones a Dios, también usted y yo podemos predicar la palabra de Dios. Anunciar, levantar nuestra voz y comenzar a anunciar lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios nos ha mostrado por medio de su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y leíamos que el apóstol Pablo, el miércoles leíamos que él fue a Corintos, amén, a esa ciudad, y se mostró ante las personas que no conocían a Dios, que mostró solamente como alguien que no sabía nada de la sabiduría de este mundo, pero solamente para decir y hablar el Evangelio únicamente. Solamente quería presentar a Jesús, no quería hablar de otra cosa que no fuera, amén, la salvación de Cristo Jesús. No quería enredarse en las discusiones teológicas e ideológicas, amén, o filosóficas de ese tiempo, amén, sino que él quería presentar, amén, el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, porque ya en la sabiduría de Dios, en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero no está hablando de la sabiduría de Dios en estas comas. Amén. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana.
Si leemos unos versículos antes, amén, dice en el verso 18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, amén, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? A eso se estaba refiriendo. El apóstol no estaba en contra del intelecto, no estaba en contra de los conocimientos humanos. Él estaba en contra, amén, de que el hombre no buscaba a Dios, que el hombre en su sabiduría no clamaba a Dios, sino que en su sabiduría se hacían, como Jesús dijo, necios en sus corazones. Amén, gloria al nombre de Jesús. No podían entender la obra del Señor. Gloria a Jesús. Contra eso estaba el apóstol y contra eso la iglesia todavía sigue luchando. Seguimos predicando el evangelio, porque en la sabiduría de los hombres cada vez, amén, está en menos proporción el deseo de buscar a Dios, el deseo de poner a Dios en primer lugar. Amén. Mientras más se desarrollan, mientras más que quieren crecer, más nos alejamos de Dios. Amén. Más le damos la espalda a Dios. Por eso es importante que la palabra de Dios sea predicada. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, cuando predicamos acerca de la cruz de Jesús, cuando predicamos acerca de su obra gloriosa, cuando comenzamos a predicar que Dios es el único que puede salvar, cuando comenzamos a predicar que Dios es el único que puede libertar y cambiar vida, echar fuera todo espíritu que nos atormenta, echar fuera toda enfermedad, echar fuera toda maldición que pueda haber sobre nuestra vida, cuando comenzamos a predicar, dice la Biblia que el poder de Dios se manifiesta. El Espíritu de Dios se comienza a manifestar cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios. Como dijo el apóstol, yo no vine con palabras de humana sabiduría, sino vine con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que cuando él predicaba acerca del Señor Jesucristo, él manifestaba su poder. El Señor demostraba que él era real. ¿A cuántos de los que estamos aquí el Señor nos demostró que él es real? ¿Quién puede levantar sus manos? Yo creo que usted tiene testimonios para hoy contar. Amén. Y por eso seguimos firmes en el camino de Dios, porque Dios nos sigue demostrando que si creemos en Él, creemos a su palabra, Él va a seguir obrando. Podemos crecer en la sabiduría humana, en los conocimientos, pero cada vez que conocemos algo de este mundo, más nos damos cuenta del amor de Dios, más entendemos la gracia de Dios, los misterios de Dios, más nos damos cuenta, aleluya, que el Señor es el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo conoce, aleluya. Todo lo que podamos conocer no nos van a alejar de Dios. Si estudiamos medicina, ojalá que no, la sabiduría, amén, de la ciencia no nos alejen, amén, del que es el que puede sanarlo todo, el creador de todo. Si estudiamos algo, espero que nos lleve a decir: acá hay una mano creadora, acá hay una mano que todo lo hizo, que todo lo formó, que todo lo puede. Amén, porque si tenemos esa convicción, Dios va a demostrar con su poder. Aleluya, si creemos en su palabra, como le dijo el Señor a una mujer que estaba triste por la muerte de su hermano. El Señor le dijo: no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. El Señor nos habla para que podamos creer. Y si creemos, amén, podamos ver su gloria. La locura de la predicación. ¿Por qué llamó esto así? Amén. El apóstol. Porque en aquel tiempo, a los que predicaban acerca del Señor Jesucristo, como el apóstol comenzó a predicar en Atenas, amén, predicó en Corintos, amén, usted lo puede encontrar
en Hechos capítulo 18. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice verso 5 del capítulo 18. A esto se refería el apóstol. Amén. Él estaba predicando, pero en aquel tiempo había muchas sabiduría humana, muchas opiniones, muchos conocimientos humanos, como los hay y los sigue habiendo, y tal vez va a crecer. Como dice la Biblia, la ciencia va a ir en aumento. Amén. Gloria a Dios. Pero ojalá que también vaya la sabiduría de Dios en los corazones de los hombres en aumento. Pero eso no va a ocurrir si nosotros no predicamos la palabra de Dios. Amén, porque estamos acá no solamente para recibir, sino también para salir de este lugar y poder anunciar que hay un Dios de poder, que lo que hizo en mí lo puede hacer por ti. Si Él me sanó a mí, lo puede hacer también en vos. Oh, si Él me libertó a mí, también lo puede hacer en aquel que está en la droga, en el alcohol. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y Dios me sacó de la depresión, del pozo de oscuridad en el que estaba, en las sombras de muerte que me acechaban. Aleluya. Puede también el Señor resplandecer con su luz a los que están en oscuridad. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si Dios hizo algo en su vida, dele un fuerte aplauso. Si usted es un testimonio real del poder de la palabra de Dios, dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Muchos estaban poniendo su fe, la fe humana, su esfuerzo en la sabiduría del mundo. Amén. Pero venía alguien a mostrarle la palabra poderosa del Señor. Dice la Biblia que, verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Amén. 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 Estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él comenzó primero a hablarle a los judíos, pero oponiéndose y blasfemando esto, le dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Amén. A los gentiles, a los de aquella ciudad de Corinto. Amén. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Dígalo, creyó en el Señor con toda su casa. Era un hombre tal vez temeroso, amén, tal vez, amén, una buena persona, pero dice la Biblia que era un principal de la sinagoga. Tal vez era alguien religioso, pero él tuvo que creer en la palabra de Dios con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados, tanto en agua, amén, como también en el Espíritu Santo de Dios. Eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios? Ser lleno del Espíritu de Dios. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Amén. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Gloria a Dios. Enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal.
diciendo: este persuade, este quiere convencer a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Amén. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo los toleraría. Amén. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Amén. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Amén. Miren la posición en la que estaba el apóstol. Por esto habla el apóstol acerca de la sabiduría. Y le recuerda en su carta a la iglesia en Corintios el momento que la palabra de Dios llegó. Amén. Cómo el Señor con su palabra comenzó a obrar. Cómo comenzó el Señor a manifestar su poder. Amén. Aunque había oposición. Y este Galión era hermano de alguien muy conocido en aquel entonces. Alguien llamado Séneca, pensador romano. Amén. No estaba en cualquier momento. Estaba en el furor de toda sabiduría humana. Pero nadie quería conocer de Dios. Y hoy mi pregunta es: ¿quién quiere conocer a Dios? ¿Quién quiere experimentar a Dios? ¿Quién quiere ser como este hombre Crispo? Amén. ¿Quién quiere ser como la familia de este hombre que creyó? Amén. ¿Quién quiere ser como los corintios que no querían ya creer más en la sabiduría humana, sino creer en el poder de Dios? Porque cada vez que el apóstol Pablo y los demás predicaban la palabra, algo Dios comenzaba a hacer. Amén. Si volvemos a 1 de Corintios, yo le dije que iba a ser breve. Amén. Verso 22. Y el apóstol habla en el verso 22, habíamos leído el 21. Habla algo que también a nuestro Señor Jesucristo le pasó. Amén. Y que va a seguir pasando en estos tiempos. Verso 22, porque los judíos piden señales. Eso era lo que querían ver los judíos. Señales. Aún que el Señor hiciera milagros, hiciera prodigios, resucitara a personas, sanara a los leprosos, que pedían señales. Cuando Jesús fue a la cruz, que pedían que vinieran los ángeles y Él se levantara de la cruz. Pero no era porque querían creer, sino que querían tener ocasión de desacreditar, amén, la verdad de Dios, el propósito de Dios. Pero Dios ya tenía un plan, tenía un propósito de nuestro Señor. Amén. Y muchos de los que estuvieron mirando hasta último momento ese espectáculo, como dice la Biblia, amén, de la cruz, vieron cómo el Señor expiró y cómo la tierra comenzó a conmoverse. Amén. Cómo la tierra comenzó a producir un movimiento, un terremoto. Y ahí se dieron cuenta cuando los cielos se comenzaron a oscurecer. Amén. Ahí comenzaron a decir: este de verdad era hombre de Dios. Aleluya. Amén. Pero así todos, hay muchos que no quieren creer porque confían plenamente en la religiosidad o en la sabiduría de esta tierra. Le contamos a muchos de lo que Dios hizo en nuestras vidas y anda, vos sos un loco. ¿O no es así? Vení otro día, como le dijeron al apóstol, otro día te oiremos. Amén. Gloria a Dios. Qué triste, porque Dios le está ofreciendo a ellos también la oportunidad, a través de nuestro testimonio, de que conozcan el poder de Cristo Jesús, que conozcan la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero dice que los griegos buscan sabiduría. Amén. Era lo que ellos querían y lo que necesitaban. Sabiduría.
algo nuevo, algún pensamiento nuevo. ¿Sigue pasando hoy en la actualidad o no? Dios nos libre de poner nuestra fe en eso. Dios nos libre de poner nuestra confianza en la sabiduría humana. Primeramente tenemos que confiar en la palabra de Dios. Muchos, amén, en el mundo evangélico también han puesto estas trabas. Amén, gloria a Dios. Y haciendo del evangelio un rito, una costumbre. Y lo único que estamos haciendo es alejar a las almas de la palabra de Dios, de creer en lo que el Señor dice, poniendo cosas, poniendo trabas. Amén. Y lo único que hacemos es alejar la fe de las almas a Dios, de la fe de los corazones de las almas a Dios. Porque a Él tenemos que mirar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo único que tenemos que hacer nosotros como iglesia es mostrarle a este mundo que en Jesús hay poder para sanar, que en Jesús hay poder para libertar, que en Jesús hay paz, que en Jesús hay vida nueva, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos queremos poner el nombre de Jesús en alto? Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos queremos poner la palabra de Dios en alto para que el hombre, aleluya, pueda creer plenamente en el Señor? Gloria a Dios. Como venimos de un mundo así, que ya venimos con esos pensamientos, con esas ideas, nos cuesta a veces creer. Amén. Y todo lo que pasa en la iglesia nos parece locura, nos parece cosa de otro mundo. Amén. ¿A cuánto le ha pasado cuando vino a la iglesia? Gloria a Dios. ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy sintiendo esto en mi corazón? ¿Por qué tengo ganas de levantar mis manos? ¿Por qué tengo ganas de cantar? ¿Por qué siento una paz tan grande en mi vida? Gloria a Dios. Y es el Espíritu de Dios que está obrando en tu vida, que te está atrayendo al Señor, que te está llevando a la presencia de Dios. No éramos ningunos sabios, tal vez no éramos nada de esta tierra, pero Dios había puesto sus ojos en nosotros y quiere que nosotros podamos conocer lo que Él tiene para nuestras vidas. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Verso más, 23. Para los judíos, amén, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, los llamados, ¿quiénes son? Los que están creyendo en la palabra del Señor, como Crispo y toda su casa. Amén. Ellos estaban creyendo. Gloria a Dios. Como los corintios estaban creyendo. Así judíos como griegos. Amén. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor no es tropezadero para nosotros. Para nosotros el Señor no es locura. Amén. Sino que es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién quiere experimentar el poder de Dios? Todo esto es a través del Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está la sabiduría de Dios. Cuando nosotros comenzamos a ser testigos de lo que Él hizo en nosotros y comenzamos a hablar la palabra de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hoy nos podemos gloriar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él, amén, nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Él hizo su obra en nosotros. ¿A cuántos el Señor los convenció de pecados por cuanto no creíamos en Él? Comenzamos a creer porque Él nos convenció y comenzamos a ver su poder. ¿A cuántos el Señor los convenció de justicia? Amén. Y entendimos su obra en la cruz y que todo lo hizo por amor a nosotros, para libertarnos de la maldición en la que estamos, en la oscuridad en la que estamos. Pero también el Señor nos convenció de juicio. Amén, para que entendamos que el príncipe de este mundo, el príncipe de error, como hemos venido hablando, el príncipe que engaña, que lleva y cautiva las mentes de los hombres para que no busquen a Dios, para que no clamen a Dios, para que no se entreguen a Dios. Pero dice la Biblia que el Señor ya juzgó, amén, al príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros en este tiempo, a través de la palabra de Dios, podemos predicar la redención, podemos predicar la santificación, podemos predicar que hay justicia en el Señor, podemos predicar que hay poder en nuestro Dios. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Yo le invito a ponerse de pie. Amén. No sé lo que ha estado diciendo este mundo ante tu situación, ante tus problemas. No sé lo que te está diciendo la sabiduría del hombre, del mundo religioso de hoy en día. No sé qué es lo que te está diciendo. Pero hay una palabra y una verdad tan grande, que es la que nos habla Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Que si creemos a su palabra, amén. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Si creemos en la palabra de Dios, tendremos vida eterna. Ojalá que esto se transforme en un deseo de que anunciemos más que nunca la palabra de Dios. Cuando vemos que más personas se vuelcan a otras cosas, a otros conocimientos humanos, es cuando más tenemos que decir: tenés que probar con Dios. Tenés que comenzar a creer en Dios también. Dale lugar a Dios y tu vida va a comenzar a experimentar algo glorioso. Gloria al nombre de Jesús. Dale lugar a aquel que creó tu vida y te conoce mejor que nadie. Dale lugar a aquel que te tiene, aleluya, en su mente antes de la fundación del mundo. Él ya conocía tu nombre, dice la palabra de Dios. Comenzá a darle lugar a Dios, como dice la Escritura, que Él nos tiene esculpidos en sus manos. Aleluya. ¿Quién quiere hoy comenzar a creer en el poder de nuestro Dios a través de su palabra? Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo en el poder de Dios. Creo que hoy la palabra de Dios va a tocar un corazón, va a tocar un alma. Y esa alma va a abrir su vida a Dios y Dios se va a glorificar. Dios se va a manifestar en su situación, en su necesidad, porque ha comenzado a creer en la palabra de Dios. Aleluya. Y si estábamos inmersos en la sabiduría de este mundo, en esta hora decimos: Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que todo lo sabes. A ti me voy a entregar. Oh Dios, a tu palabra, Dios, voy a creer. Oh, gloria al nombre de Jesús. Dice el Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. El Señor hoy te pide: cree en mí. Cree en mí, dice el Señor. Cree en su palabra. Cree en su poder. No creas en tus fuerzas.
No creas en tu sabiduría, cree en el poder de Dios. Oh, no seamos como los corintios. Muchos de ellos solamente creían en su sabiduría, pero así sus vidas estaban corrompidas, sus vidas estaban en la oscuridad, sus vidas estaban atormentadas, sus vidas estaban en la brujería, sus vidas estaban, amén, en la hechicería, sus vidas estaban inmersas en tanta oscuridad. Gloria a Dios, porque en su sabiduría no pudieron conocer a Dios. Mas hoy nosotros, en la sabiduría de Dios, a través de la predicación de la palabra, podemos conocerle. Y hoy yo quiero que nos vayamos a este lugar conociendo de nuestro Dios, conociendo el poder de Dios, conociendo que Él es real, conociendo que Él es fiel, que Él es verdadero. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y comienza a clamar. Que la presencia de Dios comience a tocar tu vida. Si estás con alguna necesidad, si has venido con alguna situación, entrégaselo al Señor. Entrégaselo a Él. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Los judíos pedían señales, pero el Señor ya les había dicho: el que creyere, amén, verá la gloria de Dios. A los que creen, las señales le van a seguir. Aleluya. No tenemos que esperar ver señales para creer, sino que al creer ya las señales nos van a seguir. Las señales se van a manifestar en cada momento, en cada situación. Dios va a glorificarse. Dios te va a guiar. Su sabiduría te va a guiar cada momento. Aleluya. Oh, en esa necesidad en la que estás, Dios te va a guiar. Su Espíritu Santo te va a guiar. Pero también hoy su poder te va a libertar. Oh, poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Dios. Dios se está moviendo aquí. Dios está obrando aquí. Dios está descendiendo sobre este lugar. Aleluya. Oh, Dios comienza a tocar, comienza a sanar. Comienza a hacer tu obra, Jesús. Oh, poderoso Jesús. Tu presencia está obrando. Tu presencia está obrando. Oh, tu presencia está obrando, Espíritu de Dios. Muestra tu poder una vez más. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, ni en el poder de esta tierra. Nuestra sabiduría está fundada en tu Espíritu, en tu palabra, en tu poder. Nuestra fe está fundada en tus milagros, en todo lo que tú eres capaz de hacer por nosotros. Oh, poderoso Jesús, llena este lugar, bendito Dios. Llena, Señor. Si algo te está confundiendo y te está alejando de la fe en Dios, dile al Señor: aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Ayuda mi incredulidad. Quiero recibir ese milagro. Quiero ver ese milagro en mi vida. Oh, como ese padre que estaba desesperado por ese espíritu inmundo que atormentaba a su hijo y quería matarlo. Ese espíritu quería destruir a su hijo, pero él corrió a Jesús. Cuando Jesús le habló, él dijo: Señor, ayuda mi incredulidad. Oh, Jesús. Y el Señor le dijo: si crees, al que cree todo es posible. Aleluya. Aleluya. Cree en el poder de Dios. Es tiempo de poner de nosotros también. Poner nuestros ojos en Jesús. Pedirle y clamarle a Él. Oh, aleluya. Alzar nuestra voz y decirle al Señor: te necesito. Ayúdame. Oh, Espíritu de Dios, lléname. Jesús, obra en la vida de mi familia. Toma control, Señor. Si hay un espíritu que está trayendo, Dios,
angustia a mi hogar, Dios comienza a obrar. Si hay algo que está trayendo violencia a mi hogar, Señor, trae la paz. Trae la paz, bendito Dios. Quiero ver tu poder obrando. Si hay espíritus que me están perturbando, Señor Jesús, en esta hora yo te pido que tú me hagas libre. Quiero ver tu poder libertando mi vida. Quiero ver tu poder obrando en mí. Si la enfermedad está golpeando a un ser querido, Dios, yo te pido que tú hagas el milagro. Oh, di la palabra. Di la palabra, Señor, y serás sano. Yo creo en la autoridad de tu palabra. Yo creo en el poder de la palabra, Dios. Por eso predicamos el evangelio, porque hay poder en la palabra. Dios está ministrando en esta hora. Con su Espíritu Santo Dios se está moviendo. Dios te va a tocar. Dios va a hacer la obra en ti si tú lo crees. Oh, Jesús. Oh, podemos ayudar a orar a alguien. Podemos ayudar orando por alguien. Hágalo. Porque usted cree que Dios va a obrar. Porque usted cree en el poder de Dios. Porque usted cree en los milagros de Dios. Porque usted ha visto la mano poderosa de Dios. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo, muévete. Oh, Dios quiere que conozcas su poder. Dios quiere que conozcas la obra poderosa que Él viene a hacer a tu vida. Aleluya. Hay bendición en Él. Vamos, jóvenes, a poner nuestras vidas bajo el poder de Dios. Vamos, familia, a poner nuestra esperanza en Cristo Jesús, en su poder que no falla, su poder que no se ha agotado, su poder que va en aumento, su poder que todo lo puede. Oh, en el nombre de Jesús, yo creo en los milagros, yo creo en la sanidad. Conozco, Dios, tu poder. Manifiéstate. Glorifícate, Espíritu de Dios. Sanando, libertando, tocando los corazones, tocando las vidas. Oh, poderoso Jesús. Oh, Jesús. Oh, poderoso Dios, obra con tu gracia. Obra con tu poder, Jesús. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de los milagros. Oh, y por tu palabra hoy creo que todo es posible y que tú vas a revelar tu poder en cada uno de los que estamos aquí. Sí, Jesús. Hay alguien que necesita paz hoy. Dios va a manifestar su poder en tu vida. Va a traer la paz que necesitas. Va a traer la fuerza que necesitas. Dios te va a sacar de esa depresión.
Dios te va a sacar de esa angustia en el nombre de Jesús. Oh, Señor, hay alguien que hoy necesita irse renovado, transformado, y hoy el poder del Espíritu Santo te va a transformar, te va a guiar, te va a dar una mente nueva, va a renovar tu fe, va a renovar tus fuerzas. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, haz tu obra. Haz tu obra de sanidad. Oh, hay sanidades que solo Dios las puede hacer. Sanidades en nuestra alma, sanidades en nuestro corazón, que solamente Dios puede hacer esa obra. Oh, Jesús, toma control, poderoso Dios, toma control. Oh, poderoso Jesús, poderoso Dios, haz tu obra. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé, Dios, que voy a conocerte. Voy a ver tu gloria. Voy a ver que tú eres real. Si tu presencia conmigo no va, poderoso yo no Dios, voy a ningún lugar. deja que el Espíritu de Dios, el poder de Dios te cubra. No voy a llegar. Deja que el Espíritu de Dios llene tu vida. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a Espíritu de llegar. Dios. Si tu presencia conmigo no va, Oh, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. este es el momento de sentir el poder de Dios sobre tu vida. Este es el momento de experimentar el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu Quiero gloria conocer tu poder. inunde mi interior. Quiero conocer más de ti. Y no me voy Quiero que tu presencia hasta que esté suceda, en todo momento en mi vida. hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy Sobre los niños, Espíritu de Dios, demuestra tu poder, demuestra tu presencia, demuestra tu espíritu. No me voy Hasta que